Sean todos bienvenidos a mi podcast. Yo soy Romer Mena y en cada episodio vamos a traer informaciones relevantes sobre salud física, emocional y aspectos sociales. Y como era de esperarse, en este primer episodio quise invitar a una persona a la cual admiro muchísimo, estimo y comparto su filosofía de vida. Demos la bienvenida a Juan Carlos Simón, el maestro. Bienvenido. No te imaginas la felicidad que me da. Como comentaba en principio, antes de comenzar la grabación, te auguro mucho éxito, viejo, porque tengo la certeza que esto va a ser el inicio de una gran carrera. Y no porque yo pueda tener la capacidad de mirar hacia el futuro, pero mirando hacia el presente puedo reconocer el éxito de aquellas personas que lo van a alcanzar porque solamente siguen su pasión y son capaces y atrevidos de dar pasos, y todos los pasos y los cambios tienen que llevar algo de trauma, pero son tan enfocados que en realidad miran hacia el pasado simplemente como un puente. Y yo sé que esto va a ser el inicio de una gran carrera para ti, en el cual, aparte de lo que vas a cosechar, muchas personas se van a beneficiar de los logros que tú has alcanzado a través de tus estudios, Romer. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para servirte. Muchísimas gracias, maestro. Usted sabe la estima que le tengo y el respeto y admiración. Y esas palabras me llenan de mucha motivación para seguir. Gracias. Maestro, este podcast quiero enfocarlo más que todo en conocer a quién es Juan Carlos Simón una vez sale de Human Performance, una vez que no está en entrenamiento físico. ¿Cuáles son sus hobbies, pasatiempos, gustos? Yo lo que más atesoro es compartir con seres queridos. O sea, yo cuando voy a casa siempre... Yo soy amante de la cocina, soy amante del buen vino, pero le he bajado mucho porque al fin y al cabo el vino, que es muy bueno, tiene sus beneficios, pero sigue siendo también una toxina. Es tóxico, o sea, lo voy a tomar siempre, pero he aprendido a medirlo. Soy amante de la comida, un buen vino, pero soy amante de la compañía, la grata compañía, o sea con mi familia, mi esposa, sea con amigos. A mí me encanta compartir. Yo logré con los años despertar la pasión de la lectura, no porque busqué la lectura, sino porque me alejé de hace ya casi 22 años de la televisión, de ver televisión, leer periódicos. Y yo creo mucho en que hoy en día uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, Romer, es que le queda poco tiempo para encontrarse a sí mismo. Y cuando logramos desconectarnos de lo que está instaurado como la norma del consumismo a través de los sentidos, de todo lo que nos impone la virtualidad, comenzamos a dejar seres humanos como yo estipulo que debe ser el ser humano con sentido crítico. Entonces, mi tercera pasión es la lectura. Soy amante de la naturaleza, o sea, por ejemplo, yo siempre digo que los fines de semana tengo que tener un plan para escapar, aunque sea para tirarme en el botánico, en la grama, 1 hora, porque la ciudad me consume mucha energía. Y cuando hablamos de Human es prácticamente un hijo mío, que como todo hijo ha crecido, madurado, y ahora yo he emprendido desde hace ya 2 o 3 años, me he enfocado a un 80-90% de mi tiempo profesional a la parte de consultorías. Yo consulto con un enfoque de tratar de ayudar a las personas a darle la oportunidad de curar su cuerpo a través de la alimentación, a través de remover los hábitos nocivos e incorporar hábitos saludables. Y me da mucha gratificación, así como disfruto la compañía de seres queridos, de ser ese recurso donde yo oriento a las personas de cómo encontrar su vitalidad y su salud. Básicamente, en pocas palabras, soy eso. Soy dominicano. De pura cepa. Soy amante de mi tierra y siempre he soñado y aspiro los días que me queden por vivir por delante, que espero que sea mucho, ver mi país recuperado de lo que estamos sufriendo hace varias décadas de la corrupción y el deterioro, y como ya estamos prácticamente colocados siendo colonias delante del globalismo. Yo le voy a indicar 2 palabras y usted me va a decir lo primero que le llegue a la cabeza. Familia. Mi madre. Conocimiento. Lectura. ¿Cuáles son esos valores que su crianza materna y paterna de doña Paquita y don Juan hoy siguen evolucionando en la familia de usted? Yo creo que el éxito del rol de mis padres, no porque cada uno era perfecto en su rol, sino porque cada uno se complementaba con el otro. El hecho de que tengan una relación, mi padre y mi madre, casi ya picando los 55 años de casados, 56, y hayan superado todas las cosas que superan los matrimonios y están todos unidos y amándose todavía, es el hecho que se complementan uno con otro. De los valores, voy a comenzar con mi padre. Yo de muy niño,
tuve mucha presencia de mi padre, pero presencia visual. Papi trabajaba mucho, papi era piloto. En mi casa de muy temprana edad circulaba mucho el uniforme, porque mi padre estuvo muy vinculado a la Revolución de Abril, y lo cual arrastró muchas amistades en aquel entonces. Y siempre mi primera pasión de niño fue ser la vida militar, el uniforme. Pero no tenía ese tipo de cercanía, que a veces los padres tienden a ser en su momento cariñosos, ese tipo de cosas, pero sí vivía su ejemplo. Y las cosas que sí aprendí de mi padre de muy temprana edad es el honor de la palabra y la honestidad. Mi padre siempre dice todavía, mi padre está vivo, gracias a Dios, y en salud. Mi padre dice, mi papi, como digo yo, dice que la cualidad más importante de un ser humano, aparte de la honorabilidad, es la gratitud. Porque la gratitud te enseña a vivir de una forma tal de que tú valoras lo que tú recibes y aparte de valorarlo, deja de pensar en lo que nunca vas a tener y que las cosas se consiguen a través del principio de la agricultura. Tú cosechas lo que siembras. De mi madre fue una madre fuerte, una madre en la cual se vivía con la ley de consecuencias a las malas crianzas, a la ley de consecuencias de no seguir las reglas de la casa, pero al mismo tiempo era una madre protectora, pero al mismo tiempo ese equilibrio que ella consiguió fue que aparte de ser protectora nos dejaba ser. Yo recuerdo que yo apenas como con 10 o 11 años, que algo a lo mejor, o 9, que no recuerdo cuánto eras, que ahora no se puede hacer por lo peligroso de la sociedad que se ha convertido, mi madre me mandaba en carro público de la zona de Gasco en la 27 a Pintura de un tío mío. Y me decía, vas a llegar a tal parada. Y yo iba con los ojos así abiertos por el carro mirando para no pasarme. Sí. Y eras mirando así como asustado. Y yo en la puerta del carro y él decía al chofer del carro público, cuídame mi muchacho. Y cuando yo llegaba a ese lugar yo me desmontaba y me decía, porque no hubieran peligros, pero no tanto como hoy. No hable con extraños, mantente y vete a la casa de tu tío. Y entonces me repetía, ¿cómo llegar? Bueno, llego a la esquina caliente, a mano derecha, a la cuarta casa. Y eso me permitió a mí crear la confianza en mí mismo. Y seguridad. Y seguridad de yo poder hacer muchas cosas. Aparte, mis padres, también tuve una fuerte, creo que mucho más fuerte influencia en mis abuelos. Y yo me considero un hombre muy afortunado de tener una vida tan espectacular como la que yo he tenido hasta el momento. El ejemplo de mis abuelos juntos. Pasaba fines de semana con mis abuelos maternos, los días de semana con mis abuelos paternos. Mi abuela me cocinaba, fui primer nieto por un lado, sumamente mimado. Y esa parte de ser muy mimado traía a veces conflictos porque en mi casa eran muy rectos, pero mi abuelo me ñoñaba mucho. Pero al fin y al cabo, con los años, o sea, tomé siempre lo mejor de lo mejor. O sea, eso me permitió a mí ser lo que yo soy en el día de hoy, que me considero un ser humano normal, pero que vivo en gratitud. O sea, cuando miro atrás, no hay un día que no recuerde a mis abuelos, sus enseñanzas, por ejemplo. Y sí te puedo decir que en conjunto de todas estas cosas, quienes no me conocen, que además saben la parte de redes sociales, yo soy transparente. Lo que tú ves, yo soy. Pero aparte de todo esto, creo que el hombre tiene que ser hombre de valores, un hombre que tenga un código conductual y que sea inquebrantable y vivir con honorabilidad. Pero aparte de eso, hago mucha empatía con la sociedad y con el colectivo y siempre aspiro a la justicia social. Vuelvo y repito, maestro, el adulto es el reflejo de sus crianzas. Según lo que usted expone, esa seguridad, esa confianza, ese ser honesto, se refleja no solamente en usted, sino en toda su familia. Todos conocemos la familia Simón, cada uno con sus diferentes profesiones, y han sido, obviamente, dentro de su contexto, gentes honorables, respetadas. Y eso es que hay que admirarlo cada día más. Dando continuidad a lo que usted dice anteriormente, ¿qué le motiva a Juan Carlos Simón enlistarse en la milicia? Yo tuve una fuerte influencia. Mi papá era piloto, hizo mucha amistad, aparte de su rol en la revolución. En mi casa, por muchos años, circulaba el uniforme de la Fuerza Aérea. Y aparte de eso, como no había tantas distracciones, o sea, yo añoraba y vivía el hecho de que yo consiguiendo el uniforme iba a ser un ente de bien social, o sea, que era simplemente para proteger mi país, proteger al desvalido, ese tipo de cosas, o el menos, digamos, afortunado de la sociedad, ese tipo de cosas que uno idealiza con la inocencia. Yo ingresé a la Fuerza Aérea Dominicana en el 1986, infantería, paracaidismo, y era un enfermo con la vida militar. Y nada, eso fue un proceso luego de muchos años. Yo hice vida de cuartel,
por unos cuantos años, luego pasé a la parte de inteligencia, trabajé en el aeropuerto de las Américas, otra historia. Pero si hay algo que a mí me marcó una gran diferencia fue haberme enlistado en la vida, o sea, en la Fuerza Aérea Dominicana. En su momento, creo que en la actualidad en su momento es el mejor cuerpo castrense de República Dominicana, la disciplina y el amor que se tiene por la patria. Sabemos que las cosas han cambiado un poco, pero eso me permitió a mí codearme con gente de diferentes estratos sociales, mis compañeros de cuarteles, habían campesinos, gente de la frontera, gente pobre, gente clase media, o sea, y que el uniforme te permitía sentirte igual al otro y desarrollar ese compañerismo, donde en las tácticas militares, en el entrenamiento, era tan importante el individuo como el pelotón, como el grupo. Y eso me mostró otra cara, porque al fin y al cabo, cuando somos hijos de familias muy estables, y yo vengo en su momento, cuando yo nací en una familia de clase media baja, podría decir, y que tú vivías en un círculo en el cual tu mundo era prácticamente tus paredes, tu barrio, tú sabes. Entonces yo pasar de ser un muchacho que nunca fui consentido en mi casa, jamás, pero sí por mis abuelos, y que tenía mis predilecciones, que era medio mañoso para comer, verme con una estructura, levantarme, tener que hacer mi cama, tener que limpiar mis botas, tener que una hora específica para desayunar a las 7. Totalmente extrema. Que no había la nevera para tú abrir y comer lo que tú quisieras, ese tipo de cosas. Me enseñó otra forma de adquirir, digamos, no formas, sino herramientas nuevas de cómo un hombre debe ser capaz de vivir. Porque uno de los grandes problemas que yo veo en la sociedad hoy en día es que vivimos todos en un área de comodidad, y eso me enseñó y me mostró a mí la otra cara del ser humano. O sea, el entrenamiento te da seguridad, la condición física. Yo fui muy amante de la condición física de muy temprana edad, etc. Pero yo creo que si hay algo que yo, si tuviera la posibilidad de nacer de nuevo, haría de nuevo, es incursionar en la vida militar. Siempre comento de usted de que su filosofía de vida tiende a ser muy abierta, es decir, de no limitarnos a lo que me dicen o a lo que puedo investigar, sino siempre ir un poco más allá. Según su concepto, ¿por qué usted considera que las sociedades hoy en día son una especie de borregos y no tienen la facultad de expandir el conocimiento, de indagar, de preguntar? Yo creo que no es culpa de la sociedad. Es un fenómeno que acontece a través de la manipulación que estamos viendo a partir de la introducción de las redes sociales, la computadora. Y yo creo que en cierto modo siempre ha existido en la humanidad, Romer. O sea, viste cuando pasamos el comunismo, en apenas siglo y medio atrás, medio siglo, la Guerra Fría, la Unión Soviética, etcétera. Cómo si tú analizas, ya sé que estoy un poco cansado en el día de hoy, pero déjame cómo te lo puedo ilustrar para ti y para los demás. Analiza, por ejemplo, los Estados Unidos hoy en día. Yo siempre he sido muy proamericano porque Estados Unidos, con todos sus defectos y sus imperfecciones, te da la libertad de ser. Se puede portar armas de fuego. Yo soy muy pro armas para la protección. Creo mucho en eso. Me gusta mucho la cacería responsable. Me gusta mucho la vida de exteriores. Un país con tantos recursos. Un país que yo crecí en mi edad siendo ese modelo como el mejor país para vivir en el mundo. Y hoy en día, con la izquierda y todo lo que estamos viendo, hay gente que aborrece en su país. Entonces, todo esto no es un resultado de un fenómeno social, sino es prácticamente el resultado de una manipulación o una intención de aquellas personas que consumen esto, los medios, y no lo consumen de forma selectiva, sino impuesta, cambian su percepción. Entonces, cuando tú dices el borrego, el borreguismo, y yo sé que suele ofender y me llama mucho la atención a mí, especialmente mi esposa, mi pareja Mariel, porque dice que mi discurso a veces no permite que lleguen muchas personas, pero un borrego es aquella persona que no cuestiona nada. O sea, señores, hace 100 años, yo cuando estudié en la universidad, tú no tenías el recurso del celular. O sea, tú ahora mismo tú entras aquí, tienes Google Translate, tienes buscar información, pero a la mano. Anteriormente no existía nada de eso. Tenías que ir a una biblioteca, sentarte el día entero, libro por libro, ir a buscarlo, ojearlo, no encontrar, buscar otro libro o 10 libros. Tú tienes toda la información aquí. Y aún así, con toda esa información, la gente es incapaz de ver mucho más allá de lo que le muestra la pantalla. Hay tantas cosas que podemos cuestionarnos, por ejemplo, y yo, para utilizar como referente, para no confundir a las personas ni a ti, Romer, lo que aconteció en los últimos 3 años en la pandemia.
sea, viejo, el que ha estudiado ciencia, el que ha leído un libro de biología, el que ha tenido algo de curiosidad de averiguar sobre el cuerpo humano, los virus, las bacterias, o sea, te ponen una mascarilla en el cual tú entras con la mascarilla, pero te sientes que te la puedes quitar para comer. Te paras y te la pones para ir al baño. En el aeropuerto tú guardas distancia social, pero te sientes en un avión con 4 personas a un lado de ti. Entonces, ¿cómo la gente coopera con esto? Y en realidad, que yo entiendo, hay gente que me acusan de conspiranoico, pero no soy conspiranoico. O sea, yo lo que solamente veo cuestiones y digo, pero ¿qué nos está pasando a nosotros que nos permitimos que nos pisoteen nuestros derechos bajo una mentira? Cuando tú analizas ese tipo de cosas, duele, viejo, ver que personas que supuestamente son sumamente inteligentes, que también es una mala definición, que estudiaron en colegios bilingües, que se fueron a estudiar a Boston, a Estados Unidos, etcétera, lugares, son agentes más fáciles de manipular. Y por eso que dice José Saramago, Premio Nobel de Literatura, él dice una de sus frases muy común, dice que el hombre más inteligente que él conoció en su vida no sabía leer ni escribir. Y es que confundimos la preparación, la dogmatización o la instrucción con inteligencia. Y creo que hoy en día el ser humano está pasando por un proceso, en su mayoría, de involución hacia la inteligencia. Incluso en el libro Homo Deus de Yuval Harari, dice que estamos a la puerta del transhumanismo, donde prácticamente ya no somos lo suficiente y la inteligencia artificial tomará su lugar. Hay dos conceptos que suelen confundirse, que es el conocimiento y la sabiduría. Son dos conceptos que pueden de una forma u otra conjugarse, pero suelen ser totalmente distintas, según lo que usted puede explicarnos ahora. Maestro, el 26 de septiembre de 2018 muere una gran figura, un gran mentor en el fitness llamado Charles Poliquin. Su gran amigo, su gran compañero. ¿Qué se lleva Poliquin con su muerte de Juan Carlos Simón y qué deja en él? Yo estuve con Charles 2 semanas en su casa, una semana antes de morir. En la apertura de su nuevo centro, yo fui el charlista de cierre. Y él decía, Charles, que no muere quien se va, sino quien es olvidado. Yo creo que como muchas cosas que acontecen, al fin y al cabo él era como, en lo que él hacía era como un apóstol y tenía sus seguidores. Hoy en día hay buenos seguidores y malos seguidores. Buenos seguidores para mí son aquellos que mantienen su legado tal cual y no lo modifican. Hay otros buenos que decidieron otro camino, que eso no son problemas míos. Pero él dejó un legado, y el legado viene por cada uno de nosotros, sus estudiantes, que tuvimos la oportunidad por muchos años de educarnos e interactuar con él. ¿Por qué? Porque así como tú que te conocí con el asunto de los ejercicios, yo fui de muy temprana edad un enfermo con los ejercicios físicos. Corría, hacía ejercicio en mi casa, desde los 13, 14 años. Pero siempre la información que nos llegaba a nosotros como culturistas era levantar pesas para crecer los músculos. En algo muy básico, muy normal. O sea, era básicamente lo mismo, todo el mundo hacía lo mismo. Cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, que fue a través de cuando tuve mi primer negocio de entrenamiento de gimnasio, que fue Workout, y quienes fueron mis socios, muy buenos amigos míos, Darío y Marjorie, Darío Lamy y Marjorie Ariza, el acuerdo fue que en parte, en lugar de yo cobrar sueldo, se me iba a pagar mi educación, fue que conocí a Charles. Y conocer a Charles me dio otra perspectiva, porque nosotros lo que vemos el entrenamiento en una sola dimensión, pensamos que entrenar es una meta, las pesas. No, las pesas son una herramienta. Y dependiendo de cómo tú la puedas utilizar, tú puedes potencializar múltiples cualidades físicas, tanto la condición de resistencia de la fuerza, que es lo que hace, por ejemplo, un maratonista o hace un velocista, o tú puedes hacer, por ejemplo, hipertrofia, que es la parte de masa muscular, o hipertrofia funcional, que es lo que haría un pelotero o un deportista o un deporte que requiera masa muscular, y entender, por ejemplo, el balance estructural, entender cómo es la contracción muscular, cuáles son los factores nutricionales que inciden o energéticos para que eso se pueda potencializar, aprender de la recuperación. Incluso Charles Poliquin, Charles es la primera persona que me introduce al concepto de medicina funcional. Yo vi este tipo que lo que era un coach, pero me hablaba a mí de quelación, de la carnosina, el ácido alfa-lipoico, la inflamación intestinal, que los carbohidratos incrementan tal neurotransmisor. Y yo, pero
O sea, yo para mí nada más sabía de clara de huevo, proteína, avena, comer pasta para crecer, bajar los carbohidratos para cortar. Eso, lo típico. Y uno se considera que lo sabía todo. Y a mí me cautivó cuando lo conocí a él en cerca del 2005, 2004, cómo este señor, aparte de ese físico impresionante, musculoso, era un genio. O sea, no era muy común en ese momento ver un hombre con esa musculatura que no fuera solamente un muscle head o una cabeza de músculo, sino que el tipo era un genio. Que el tipo, cuando hablamos de fisiología, hablamos de otras cosas, sabía más que incluso que cualquier médico. O sea, había una ciencia detrás. No, era una cosa impresionante. Claro, él hizo 2 licenciaturas en kinesiología y fisiología del ejercicio, pero aparte comenzó a hacer estudios. El asunto es que conocerlo a él me permitió a mí tener una dimensión nueva, desconocida del cuerpo humano. Por eso es que yo, no que me considero, pero yo creo que lo que yo me dedico más es entender el cuerpo humano y cómo todos los factores que nos hacen humanos, la alimentación, nuestro pensamiento, el ambiente, lo que hacemos, dejamos de hacer, va a dejar un resultado específico que somos lo que somos cada uno. Entonces Charles me dio, aparte de darme esa iniciativa, fue un mentor que me guió en el camino, me permitió ser. Y con su muerte, que la verdad me cogió muy de sorpresa a todos nosotros, aunque era algo que él se esperaba, porque él tuvo a temprana edad una condición cardiovascular, tuvo unos infartos y tuvo una cirugía de corazón abierto. Y él, en su familia era muy común que sus hermanos, que eran muchos, su padre, no pasaban de los 52, 54 años sin morir del corazón. Él, curioso, comenzó a investigar qué pasaba y fue que logró entender que era por una contaminación que había en su pueblo de mercurio, lo cual llevaba a un proceso de aceleramiento o acelerar el proceso de envejecimiento de las arterias y la arteriosclerosis y calcificación de las placas ateroma. Él estaba prácticamente totalmente calcificado cuando le dieron los infartos. Se descubrió con un infarto. Y él, estudiando medicina funcional, pudo incrementar sus expectativas de vida, porque después de la cirugía no eran muy largas las expectativas, eran apenas pocos años de vida, y vivió más de 20 y pico de años. E incluso la última vez que estuvimos, como te expliqué, en la apertura de su centro de entrenamiento, él dijo varias veces, y lo expresó en ese momento, que él me dejaba su biblioteca de libros, su biblioteca, claro está, o su colección de libros, a mí, porque él reconocía que de los pocos alumnos, yo era el más amante de la lectura. Y él dijo en ese momento, y tengo que dejarlo claro porque yo no viviré para siempre. Él lo tenía claro que no le quedaban muchos años de vida, pero como siempre nos agarró su partida de tiempo y aún todavía lo extraño mucho. Maestro, todos tenemos en la carrera la cual nos desempeñemos caminos muy bonitos, de mucho éxito, pero también hay situaciones que pueden ser un poquito amargas. Y me refiero a que el día pasado el doctor Heredia hizo un comentario sobre su referimiento a las condiciones que hoy en día se ven mayormente en el neurodesarrollo, como el autismo. ¿Cuáles serían sus consideraciones sobre el comentario del doctor Heredia? Mira, yo respeto mucho al doctor Heredia, o sea, y lo sigo respetando. Yo creo que ese señor, en el enfoque tradicional de la psiquiatría, creo que podría ser considerado el mejor psiquiatra del país. O sea, yo le tengo mucho respeto, mucha estima de la parte profesional, porque no lo conozco en la parte personal. Y no tengo nada que decir. Yo creo que creo yo que él tuvo una mala orientación, porque yo solamente utilicé un derecho que me asiste de comunicar lo que yo pienso. Y yo soy una gente que yo tengo mis estudios también, pero no tengo nada que decir. O sea, le deseo lo mejor al señor Heredia, el doctor Guerrero Heredia, y creo que es una figura muy importante y que tiene su rol en la sociedad. Y quizás, no sé, porque es que no puedo ni siquiera tener un juicio de lo que aconteció, me tomó de sorpresa. Pero nada, no tengo nada que decir. Creo que es tremendo médico y lo respeto mucho. No tengo nada que decir. Maestro, ¿cómo sanar un metabolismo enfermo? Primero reconociendo que lo enfermó. Hoy en día, te puedo decir por mi práctica, lo que yo hago en la profesión mía, que uno de los factores que más inciden en los trastornos metabólicos
es el estrés en sus diferentes formas. Una de las cosas que más conlleva trastornos metabólicos que nadie nos enseña es no dormir correctamente. El exceso de pantalla. Va a sonar muy cliché, pero es que el ser humano somos el resultado de un proceso evolutivo de millones de años, donde nosotros somos lo que somos porque interactuamos con nuestro entorno y con la naturaleza. El ser humano es la única especie que se autoimpone un cautiverio voluntario. Nosotros vivimos cada día más alejados de la naturaleza. Y lo que se llama el reloj biológico, el ciclo circadiano, va a dictar todo lo que tiene que ver con perfiles hormonales, cómo dormimos, cómo recuperamos nuestros neurotransmisores. Y nosotros evolucionamos por millones de años con la única luz de referencia real, era el sol. Y con el invento de la bombilla, claro que eso llevó al crecimiento de lo que somos como sociedad. No estoy diciendo que sea malo, pero estamos pagando un precio muy alto. Entonces, los trastornos metabólicos vienen cuando una especie se aleja de su entorno natural en todos los aspectos que inciden, tanto la alimentación, tanto como la exposición o no de la naturaleza, la falta o no de actividades físicas, a movernos y el estrés que nos imponemos de forma voluntaria o simplemente por nuestra sociedad. Y nuestro cuerpo comienza a reaccionar de una forma, el cual la primera manifestación es la obesidad, y eso conlleva también muchos trastornos que conllevan la parte cognitiva. Por ejemplo, yo antes de ir para acá, uno de mis seguidores me envió una cuenta de un médico psiquiatra en Estados Unidos muy famoso, autor de varios libros, y varias publicaciones científicas. O sea, que es un científico, es un médico que hace ciencia, que investiga, que él dice que todas las condiciones, todas, y que es una de las cosas que yo he dicho, esquizofrenia, trastorno de desorden bipolar, de depresión, son manejados con la alimentación y otros factores de estilo de vida. Y este tipo de cosas que yo digo, no es porque yo me lo estoy inventando, sino, por ejemplo, yo cogí un curso en estos días de endocrinología aplicada de la Academia Americana de Medicina Antiedad, donde una doctora que es especialista en adicciones, dice ella, que ella vive cerca de un pueblo de los Amish, que un pueblo, una gente en Estados Unidos que viven como si vivieran hace 80 años, y dicen no hay índice, hay cero depresión, cero trastornos. ¿Pero por qué? Comen del campo, no tienen celular, no usan televisión, viven como si fueran hace 60, 80 años atrás. Entonces, la observación que yo siempre hago y que traigo algo que aprendí yo de mi amigo el doctor Víctor Jordi Matos, es que Víctor dice, que es un médico, para mí uno de los mejores médicos en República Dominicana, porque lo veo en su práctica como es un genio en todo lo que él hace, que él dice que al fin y al cabo, y es lo que te quiero comentar, Romer, a usar esto como ejemplo, dice, no todos los seres humanos en la actualidad, sabiendo que te comenté que tú te enfermas por tus hábitos, está dispuesto a renunciar a sus hábitos. Es una persona que enfermó, sea lo que sea, un trastorno psiquiátrico, un problema de psiquiatría, o un trastorno metabólico, o una hipertensión, una diabetes. No todo el mundo está dispuesto, no le interesa renunciar a sus hábitos. Entonces está la medicina convencional. Hábitos convencionales, enfermedades convencionales, medicamentos o tratamientos convencionales. Ahora, donde viene la parte de cuestionarnos es cuando te dice que eso no se cura. Bueno, pero tú no naciste con eso. No, que los genes. Sí, pero está la epigenética. Tú tienes el gen que se expresa con un hábito o algo que interactúa de tus hábitos, tu entorno. Entonces, ¿qué resulta? Es cierto que no todo el mundo tiene la luz ni el conocimiento para saber que los aceites vegetales refinados es el principal enemigo de la salud de lo que ponemos en la mesa, no ni siquiera el azúcar. Pero sabemos que a lo mejor el 95, por decirte un número, estoy inventando, el 90% de la población dominicana no va a comprar aceite de oliva. Pero por lo menos admítelo, ábrelo, háblalo, vamos a observarlo. Hagamos uso del método científico. Si no está validado, pues vamos a coger una población de gente inclusive que hace mi dieta, como muchas personas, pues además remover los aceites refinados, comienzan a rebajar, duermen mejor, dejan medicamentos. No todos, estamos claros, cada uno es distinto, pero ¿por qué no observamos ese fenómeno que entendemos que es raro, pero ahí viene la parte del método científico, un fenómeno, yo tengo un axioma, vamos a probarlo, ¿tú me entiendes? Entonces, definitivamente,
Esa es mi posición. Enfermedades crónicas adquiridas vienen por hábitos. Si tú remueves esos hábitos, tienes la posibilidad de permitir que tu cuerpo se recupere. Ahora, que no todo el mundo está a disposición, está claro eso. Si usted elige normalizar una condición crónica, pues entonces utilicemos los medicamentos para esas condiciones crónicas. Pero siempre hay espacio para mejora si la persona tiene las condiciones. Pues hay personas, por ejemplo, que están tan enfermos que no pueden tomar decisiones por sí solas, pero esos son otros temas. Para la persona que no comprenden el concepto que usted dice de epigenética, hace referencia a cómo el ambiente puede modificar de forma positiva o negativa nuestros genes, es decir, los hábitos. Como usted bien aclara, no todo el mundo está dispuesto a asumir cambios que puedan comprometer esos hábitos de años de costumbre, pero eso es un tema muy importante y que entiendo que debe promoverse desde el punto de vista preventivo. Maestro, ¿qué cosas no se dicen del fisiculturismo de competencia? Sabemos que usted tiene años en el área de fitness preparando grandes atletas. ¿Qué cosas existen pero no se dicen de fisiculturismo? El culturismo competitivo no es una actividad nada saludable. O sea, eso que nos han vendido nosotros, que sea saludable, me refiero como se está instaurado hoy en día, no es nada saludable. Y eso viene básicamente, y te lo puedo decir porque yo lo viví, o sea, lo viví yo, no que me lo contaron. Anteriormente, antes del auge del culturismo, que para Juan Carlos Simó, y respeto a todo el mundo, para mí es una aberración. La aberración de que todo el mundo por competir necesita una medalla o necesita ser profesional. Cuando yo era muchacho, yo recuerdo, en mis 18, 14, 20, 22 años, 25 años, en el mundo entero, o sea, el mundo entero, al año salían 1 o 2 profesionales, al año entero. Ahora una competición, hay 10 profesionales, 10 pro. Yo soy pro. Bueno, tú eres pro. Tú no eres nada. Para Juan Carlos Simón, tú no eres pro, tú no eres nada. O sea, tú eres una persona que vivimos en una sociedad que quiere ahora mismo premiar incluso al que no lo merece. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo era mucho más joven, el culturismo era el culto al físico, al desempeño, a la fuerza. No había tantos recursos de medicamentos, claro, habían esteroides, pero prácticamente eran 1, 2 o 3 moléculas que se compraban en la farmacia, no había mercado negro prácticamente, no existía el mercado negro. Y lo que sí era una regla básica era que en el gimnasio, usualmente el tipo más grande de músculo era el que más libras movía. Quiere decir que se apelaba mucho más al esfuerzo físico, la alimentación y el descanso para desarrollar el cuerpo y con ayuda de algunos ergogénicos. Hoy en día la gente sabe muy poco de entrenar, sabe mucho de insulina, sabe mucho de hormonas de crecimiento, de péptidos, hacen polifarmacia con dosis supra, mega fisiológicas. Claro que el cuerpo va a cambiar, pero es un atajo. Y aunque esté instaurado, ha hecho que pierda prestigio y credibilidad la vida del culturista. Por eso hay muchos culturistas y muchachos hoy, y es muy común que después de competiciones a lo mejor de un pueblo en Venezuela, o sea, de un municipio, como tú decís, Mr. Santiago aquí o Mr. Puerto Plata, tú lo ves con fallo renal por el uso de diuréticos, o lo ves, por ejemplo, con trastorno de X, porque hoy vivimos la era del etiqueta y no el contenido. Anteriormente yo recuerdo que una de las cosas que más valorábamos era quién hacía sentadillas más profunda, con más peso y tuviera más masa muscular o fuera más fuerte en el pre de banca. No estoy diciendo que no exista hoy en día, pero es cómo se ha distribuido la atención en las cosas que en realidad no gratifican el esfuerzo. Por eso, encima tú como especialista de la conducta humana, ahora mismo como psicólogo y tu especialidad en neurociencia, sabes que hoy en día no se busca en realidad la gratificación de la dopamina a través de lograr los éxitos, sino la autogratificación a través de recursos como el celular, las cosas fáciles. Entonces, una de las cosas que nos dice el culturismo hoy en día es que el culturismo en realidad, como se ve en redes sociales, no tiene nada de saludable. Ahora, no estoy diciendo que no hayan culturistas o personas que hagan cultura física, que no sean competidores, que no sean saludables. Yo hago cultura física y pienso hacerlo por el resto de mi vida. ¿Qué motiva a Juan Carlos Simó editar y sacar a circulación un libro para orientar a la población de cómo comer y cómo vivir una vida más saludable? Mira, decimos diet es el resultado de múltiples influencias. Yo no me metí en un laboratorio a diseñar la dieta.
La primera influencia la tuve con Charles Poliquin. Charles decía que definitivamente no carbohidratos en la mañana, sí carbohidratos en la última comida, que era mejor. Charles decía, a diferencia de Decimo Diet, yo aprendí muchas cosas de Charles, la importancia de incrementar la dopamina en la mañana, la importancia de reducir en la noche y aumentar lo que son la serotonina y la GABA en la noche. Eso lo aprendí de Charles. Luego aprendí el concepto de dieta de eliminación del Instituto de Medicina Funcional, que es eliminar todos los alimentos que a todo el mundo le hacen daño y algunos alimentos que a la mayoría le hacen daño por un periodo de tiempo de 4 a 8 semanas para que el cuerpo pueda comenzar a reparar su intestino y recuperar su función. Que el intestino, aparte de ser la parte donde captamos la comida y asimilamos y entran a través de las venas portales los alimentos, tiene una función endocrina, aparte produce neurotransmisores, es inmunoregulador, o sea, tiene muchas funciones y permite reparar el intestino. Entonces, Charles, la parte de los neurotransmisores, luego la parte de dieta de eliminación del Instituto de Medicina Funcional, luego la parte de incorporar el arroz, viene mucho de la dieta de Stan Efferding, que se llama la dieta vertical. Y eso lo sumé con lo que yo veía en mi práctica de muchos años. Porque, por ejemplo, Charles no cree en los ayunos en la mañana. Yo creo en los ayunos de personas con trastornos metabólicos. Entonces, ¿qué resulta? Que como yo siempre he sido muy asiduo a ayudar al prójimo con los recursos que yo tengo, ayudarlo a encontrar la luz y a su responsabilidad, dejarse guiar por ella. Cuando antes de comenzar la pandemia, que me junté, como dicen, con mi esposa Mariel. Mariel es una experta en redes sociales. Y yo le digo a ella, mi amor, me preguntan mucho por redes sociales qué comer, qué desayunar. Y ella me dice, coño viejo, pero vamos a publicar en redes sociales lo que tú haces. Que me imagino que la pregunta era muy repetitiva. Sí, lo mismo, ¿por qué carbohidratos? ¿Cómo rebajar? ¿Cómo dormir mejor? Todo ese tipo de cosas. Ella me dice, concho, pero vamos a hacer algo sencillo, porque yo no sé cómo, ese no es mi fuerte. Ella me ayudó a elaborar en 3 pasos, primero, cómo desayunar, entre comillas, 3 comidas, cómo comer, cómo cenar y qué alimentos evitar. En esos pasos se publicó y se puso Decimo Diet. Luego, con Decimo Diet, que se publica, solamente para que la gente dejara de preguntarme, se volvió viral porque la gente comenzaron a ver cómo el cuerpo comienza a cambiar cuando removemos las cosas que nos hacen daño. Tan sencillo como eso, sin tener que comprar suplementos. Y no es que estoy en contra de los suplementos, sin tener que ir al gimnasio. No es que estoy en contra del gimnasio. Pero la solución para tu salud no es suplemento ni gimnasio, sino reparar tu intestino. Comenzar a comer con hambre, comenzar a dormir, comenzar a recuperar el ritmo circadiano de tus hormonas, de tus funciones digestivas, de tu hígado, de tu páncreas, etc. Entonces la gente comienza a sanarse. Cuando pasa todo esto, entonces resulta que yo digo, concho, pero yo siempre he querido escribir, pero esperaba retirarme para comenzar a hacerlo. Yo tengo ya varios libros hechos a mitad, 3 o 4, de hace unos años, y decido, simple y llanamente, eso mismo que está en las redes sociales y las preguntas que le siguen, elaborar un libro. Y hago un libro bastante extenso, no como 100 años de soledad, sino un libro más o menos extenso. Y el libro tenía todas las justificaciones científicas, donde viene la parte de los neurotransmisores, que son investigaciones que yo hice con algunos centros que han hecho investigación de los macronutrientes y cómo afectan tu desempeño, tu capacidad de dormir. Se hicieron con grupos militares en Estados Unidos. Yo tengo los estudios ahí. Y preparé el libro y se envió a una casa editora. Pero cuando el editor me preguntó para quién va dirigido el libro, bueno, yo quiero que sea un libro que tanto Romer, como el médico, como el ballet parking, como el que a lo mejor no terminó el bachillerato, se lo encuentra atractivo, fácil de leer y digerible. Entonces reducimos el libro prácticamente a la mitad de su contenido, donde básicamente lo que hace es explicarte cómo encontrar la plenitud a través de lo que comes y qué tienes de remover y qué cosas debemos de comenzar a considerar postre o la excepción que nos han vendido que son ideales comerla día a día. Maestro, ya para finalizar, ¿qué mensaje usted le puede dar a esa sociedad joven que le admira, le sigue y quiere de una forma u otra alcanzar el éxito que usted ha logrado en el paso de los años? Es una pregunta difícil, porque hay que colocarse en el contexto de la juventud en el día de hoy. Pero yo creo que lo más importante, Romer, es encontrar un propósito real en la vida. Fíjate que me da mucha pena y lo tengo en el círculo familiar,
sobrinos míos que lo que quieren ser influencer o ser dembocero, por decirte algo. Y es que la sociedad está mal encaminada, y no por designio propio, sino por manipulación. Estamos viviendo momentos muy difíciles en la humanidad. Pero al fin y al cabo, el universo siempre va a retribuir al atrevido. Yo creo que lo más importante en los jóvenes hoy en día es tratar de desconectarse un poco más. Yo conozco jóvenes brillantes, bastante jóvenes, que son dignos de admiración, pero son la excepción, no la norma. Y yo le diría a ellos que comiencen a cultivar las virtudes del ser humano. Respeto al cuerpo, tener un propósito claro, y ese propósito que tú pongas allá arriba, que tú lo tengas claro. Ser padre de familia, ser empresario, ser médico, ser reggaetonero, no importa. Siempre y cuando tú eso lo pongas adelante y los pasos que tú des procuren que te acerquen a ese lugar, vas a estar encaminado en la dirección correcta. El problema hoy en día es que no hay mucha coherencia. Los jóvenes cambian mucho de ideas, es muy normal de la juventud. Pero yo, por ejemplo, tuve siempre muy claro. Yo quería ser militar, pero como yo quería ser militar y yo visualizaba un militar con una persona con una condición física para poder defender, cargar, ir a defender su patria, no podía ser gordo, yo comencé a hacer ejercicio. Eso me enseñó a descubrir la maravilla de la actividad física. Hacía ejercicio en mi patio, en mi casa, porque no tenía como para un gimnasio, correr en la mañana. Entonces una cosa me llevó a la otra. Entonces los ejercicios que yo hacía, nunca lo dejé de hacer porque comencé a amar lo que se siente hacer ejercicio. Y el ejercicio me acompañó. Entonces, como me acompañó el ejercicio, no importa lo que yo hacía, estudios o no, nunca va el ejercicio. Pero en un momento, como ya yo tenía la pasión, el ejercicio se juntó con la oportunidad y pude hacer mi primer gimnasio. No porque yo quería ser famoso culturista, es que yo amo hacer ejercicio. ¿Vas entendiendo? Entonces, de los ejercicios me llevó esa pasión a conocer a Charles Poliquin. Charles Poliquin me lleva a conocer algo que se llama medicina funcional. A través de él, y siendo entrenador aquí, traí una doctora médico funcional de Dallas. Me hice muy amiga de ella y ella me consiguió un permiso para estudiar como medical assistant o asistente de médico, medicina funcional. Entonces, en el 2000 algo, me fui a mi primer curso del Instituto de Medicina Funcional, fíjate, como una cadena. Sí. Cojo ese curso, cojo varios cursos. De ese curso, conozco un médico que se llama Dr. Víctor Jordi Matos, que hace también medicina regenerativa, pero lo hace en la Academia Americana de Medicina Antiedad. Entonces, de ahí yo cambio a la medicina antiedad. Me voy involucrando y casi siempre ha sido buscando ni la fama, que no me considero famoso ni rico y soy millonario en amigos, pero no tengo dinero suficiente para comer, pero si no trabajo no me quedo sin dinero en 2 meses. Pero me considero exitoso. Todo viene de la mano de que yo hago todos los días lo que yo haría aún sin recibir paga. Eso se llama pasión. Cuando tú buscas el dinero te corre, el dinero se aleja. Cuando tú buscas la pasión de por sí, desenfrenada, de investigar, ser único, ser atrevido, te apertura caminos que el dinero nunca lo podrá hacer. Maestro, muchísimas gracias por la oportunidad. Tengo años esperando este momento y la verdad es que me siento sumamente emocionado y contento y feliz de usted haber aceptado este espacio y darme la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Romer. Éxitos. Gracias. Nos vemos la próxima. Bye bye.